Bien, en este momento estamos viendo el PDF del capítulo 3, para que nos hagamos una idea de qué será el segundo examen. Entonces, en el segundo examen vamos a evaluar el capítulo 3 desde la sección 3.1 hasta la sección 3.6. Este va a ser el segundo examen. Bien. Y el resto de la sección, el resto del capítulo, será el examen tercero, exceptuando la sección 3.10. La sección 3.10, que es de funciones de Green, esta no la vamos a tener en cuenta para el tercer examen. Es decir, que el tercer examen va a incluir la 3.7, 3.8, 3.9, la 3.11 y la 3.12. Eso será el tercer examen. Es decir, segundo y tercer examen se basan en el capítulo 3. Y el último examen tiene que ver solamente con transformar de Laplace. Bien, para que tengamos eso en cuenta. Y bueno, vamos a empezar entonces con nuestro capítulo 3. En este capítulo 3 vamos a estudiar ecuaciones diferenciales de orden superior, pero no de cualquier tipo. Realmente vamos a estudiar ecuaciones diferenciales lineales. Para las que no sean lineales tenemos algunos métodos de solución. Ya los iremos a ver. Y tal vez cuando lleguemos un poco más adelante a transformar a Laplace, podríamos, dependiendo de la forma de la ecuación diferencial, resolver una ecuación diferencial sin importar si es lineal o no y sin importar el orden que tenga. Es el potencial que va a tener la transformada de Laplace. Bien, empezamos entonces con ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Como habíamos visto en alguna oportunidad, una ecuación diferencial lineal es una ecuación que tiene bueno, tiene esta forma prácticamente. Es decir, es una combinación lineal de las derivadas de enésimo hasta enésimo orden de la variable. Es decir, acá tenemos una función y que depende de x. Y es alguna función que depende de x. Y acá entonces tendremos la función, la primera derivada, sucesivamente la n-1 derivada y la enésima derivada. Bien, pero también tenemos unas funciones coeficientes. Estas funciones coeficientes, algo que es bien importante es que sean funciones que dependan exclusivamente de x. Nuevamente, si la función que está al otro lado de la igualdad es 0, decimos que la ecuación diferencial es homogénea, y si es diferente de 0, decimos que es no homogénea. ¿Y cómo se plantea un PBI para una ecuación de enésimo orden? Recuerden que, por ejemplo, una ecuación de primer orden, para resolver un PBI necesitábamos una condición inicial. Acá para una ecuación de enésimo orden voy a necesitar n condiciones sobre la función y hasta la n-1 derivada. Todas en el mismo valor. Si estamos hablando de unas condiciones de este estilo, todas en el mismo valor, estamos hablando de un PBI. Si tuviera alguno de esos un valor diferente, ya no sería un PBI, sino sería un problema de valores de frontera, un PBF. Por el camino vamos a ir utilizando estos conceptos. Yo les recomiendo que sobre todo esta primera parte la vayan escribiendo ahí en su cuaderno, la escriban en su cuaderno cuando estén repasando, porque es bastante teoría lo que va en esta primera parte del capítulo 3. Entonces les recomiendo que tengan esa teoría ahí resumida en su cuaderno. Como se los dije en alguna oportunidad, vayan haciendo un resumen, vayan haciendo su cuaderno, en su cuaderno vayan tomando como un cuaderno de apuntes para que tengan esta teoría. Bien. Resulta que una ecuación diferencial de enésimo orden también tiene una forma para lo que viene siendo el teorema de existencia y unicidad.
porque ahora surge nuevamente la pregunta. Tengo una ecuación diferencial de enésimo orden y tengo unas condiciones iniciales. ¿Cuándo ese PDI tendrá solución única? ¿Cuándo no tendrá solución o cuándo tendrá infinitas soluciones? Y tenemos este teorema de existencia inicial. ¿Qué necesitamos entonces para que la ecuación diferencial con las condiciones iniciales tenga solución única? Necesitamos que todas las funciones coeficiente y esa función g de x que está al otro lado sean continuas en un mismo intervalo. Todas las funciones que dependen de x, básicamente, sean continuas en un mismo intervalo. Y que la función coeficiente principal, la que acompaña la derivada de mayor orden, sea diferente de cero para todo valor de x en ese intervalo. Entonces, si uno toma un punto x sub 0 en el intervalo, podemos garantizar que el PBI tiene solución única. ¿Bien? Tiene solución única. Es decir, ¿qué necesito para que un PBI tenga solución única? Básicamente que las funciones coeficientes y la función de la parte no homogénea sean todas continuas en una vecindad del punto que estoy escogiendo para analizar el PBI. Y que la función coeficiente principal sea diferente de cero en esa misma vecindad. Recuerde que por vecindad nos, nos referimos a un intervalo alrededor del punto. Por ejemplo, si nosotros, y tengan en cuenta que este teorema de existencia de unicidad realmente habla de la ecuación diferencial y del PDI, no habla de la solución, es decir, no sabemos realmente al principio quién es la solución. Veamos esta ecuación diferencial. ¿Quiénes son las funciones coeficientes? Las funciones coeficientes son 1, menos 4 y 12x. ¿Dónde son continuas esas tres funciones? Son continuas en todos los reales. En particular me interesa que sean continuas donde alrededor del cero. Como son continuas alrededor del cero, y además la función coeficiente principal, que es 1, no se anula alrededor del cero, podemos decir que este PBI tiene solución única. ¿Bien? Bueno, y acá precisamente nos ofrecen una solución en la parte de arriba, aunque realmente eso no es necesario. ¿Bien? Realmente eso no es necesario. Es, es solamente eso lo que necesitamos verificar. Funciones coeficiente principal que sean como continuas. Vamos a ir a la parte de los ejercicios y miramos un par de ejercicios y los analizamos de una vez. Y necesito que la función coeficiente principal sea como diferente de cero en dicho intervalo. Bien, vamos a ver acá. Vamos con organizar esto. Revisemos una de las que está aquí. Si ustedes observan, vamos a concentrarnos solamente en la ecuación diferencial. Si ustedes observan acá estas ecuaciones diferenciales, por ejemplo, la del problema 25. Tenemos allí una ecuación diferencial cuyas funciones coeficientes son como constantes. Pero además de ser constantes, estas funciones coeficientes son continuas en todos los reales, ¿cierto? Es decir, que si usted escoge cualquier PBI, escoge cualquier problema de valores iniciales, eso va a tener solución única. ¿Por qué? Porque las funciones coeficientes son continuas y la función coeficiente principal es diferente de cero, ¿cierto? Esta es sencilla porque los coeficientes son constantes. Pero observemos, por ejemplo, esta que está acá, el problema número 10. Supongamos que
tenemos esta ecuación diferencial del problema 10. Y como dice el cabezote del problema, quiero saber cuál es el intervalo centrado en x igual a 0. Quiero un intervalo centrado alrededor de 0 para el cual este PBI que se plantea en el problema 10 tenga solución única. Entonces, acá necesitamos empezar a analizar esta ecuación diferencial. Si analizamos esa ecuación diferencial, y segunda más tangente de x por y igual a e a la x alrededor del 0, vamos a ir aquí a la pizarra. Y tenemos entonces que la ecuación diferencial es la segunda derivada más la tangente de x por y igual a 0. Verifiquemos esto. A igual a e a la x. Igual a e a la x. ¿Qué necesitamos entonces para que esta ecuación diferencial tenga solución única para el PBI planteado alrededor del 0? Y tengan en cuenta que, bueno, ese PBI realmente, o sea, esas condiciones, no me interesan mucho quiénes sean, ¿no? Pero vamos a ponerlas. Tengo que y de 0 vale 1. A ver. Y evaluado en 0 vale 1 y y' evaluado en 0 vale 0. ¿Qué necesito entonces? Necesito que las funciones coeficientes sean continuas en un intervalo alrededor del 0. Vamos a ver dónde son continuas. Tengo esta primera función coeficiente, vamos a llamarla a sub 2 de x. Es una función constante 1, ¿cierto? El coeficiente de la segunda derivada. A sub 1 vale 0, pero a sub 0, que es la que acompaña a y, es igual a la tangente de x. Es igual a la tangente de x. Por otro lado, la función que está al otro lado de igualdad, lo que hace que la ecuación diferencial sea no homogénea, es e a la x. Bien, necesito que las tres funciones sean continuas en un mismo intervalo. Pero además quiero que el intervalo esté alrededor de ¿quién? De 0. Que esté alrededor de 0. Resulta que la función constante 1 es continua en los reales, al igual que la función e a la x es continua en los reales. Sin embargo, la función tangente de x no es continua en los reales. La función tangente de x tiene asíntotas en múltiplos en pares de pi medios. Entonces podríamos escoger tal vez un intervalo adecuado para esto. Podría ser el siguiente. Podríamos escoger el intervalo abierto desde menos pi medios hasta pi medios. Y en este intervalo, este PBI tiene solución única. ¿Por qué se puede garantizar eso? Como les digo, el teorema de existencia inicial lo único que me pide que es que las funciones coeficientes sean continuas en el intervalo. ¿Son continuas en ese intervalo? Sí. Y ahora, ¿qué es lo que me pide también? Que la función coeficiente principal, esta función coeficiente principal a sub 2, sea diferente de 0, ¿cierto? Para todo x en el intervalo. Pero como es una función constante, esto se cumple. Esto se cumple. Entonces tengo garantía de que este PDI tiene solución única en el intervalo que acabo de escoger. ¿Bien? Bueno, vamos a ir entonces a pasar nuevamente aquí al PDF. Profe, ¿y cuando la función principal es diferente de cero? O sea, como un ejemplito ahí. ¿Cómo es? Pues, es diferente de 0 porque es precisamente 1. Y 1 es diferente de 0. No, mentira, ¿cuándo es igual a cero que digo? En este caso no. No, o sea, yo sé que en este caso no, pero Ah, ok. Pues no sé, vamos a poner de pronto otra ecuación diferencial. Por ejemplo, si tomáramos, qué sé yo, vamos a poner así.
Vamos a poner seno de x por y segunda. Y vamos a tomar esta misma, simplemente que le vamos a agregar ese seno de x al inicio. Tangente de x por y igual a e a la x. Si usted considera esta ecuación diferencial, ahí sí va a tener algún inconveniente. Va a tener que hacer algo más. ¿Por qué? Porque ahora su función a sub 1, perdón, su función a sub 2, esta función a sub 2 es la función seno de x, ¿cierto? Pero resulta que seno de x se hace cero ¿dónde? Se hace cero en 0, en pi, en 2pi, es decir, en múltiplos de pi. Entre otras cosas, se va a hacer cero en ese punto que estamos escogiendo, donde estamos analizando el PDI. Es decir, esta condición de que a sub 0 va a ser diferente de 0 para todo x en el PB en el intervalo, no va a ser cierta. Si escogemos este mismo intervalo, no se cumple esa condición, porque seno evaluado en 0 da 0, y 0 hace parte del intervalo. Resulta que si yo escojo cualquier otro intervalo centrado en 0, voy a tener el mismo problema. ¿Por qué? Precisamente porque está centrado en 0. Entonces, para esta ecuación diferencial, no hay garantía de que exista solución única para ese PB. No hay garantía de eso. En este caso, no se puede garantizar la solución única. Es posible que tenga soluciones infinitas o es posible que no tenga soluciones. Pero eso tendríamos que averiguarlo de otra manera. Al menos en virtud del teorema de existencia y unicidad, no tenemos bueno, no tenemos las condiciones para garantizar que el PDI tiene solución única en este ejemplo. ¿Sí? Si por ejemplo acá hubiese sido, en vez de la función seno, hubiese sido la función coseno, que la función coseno precisamente se hace cero en pi medios y en menos pi medios, entonces tendríamos garantías también, porque en el mismo intervalo que escogimos, la función coeficiente principal sería diferente de cero. ¿Sí? Bueno, vamos ahora sí al PDF. O sea, si fuera la función coseno, ahí sí cumpliría con el teorema de existencia y unicidad. Exactamente. Y de hecho en el mismo intervalo. Ah, ok. En el mismo intervalo. Bueno, vamos a cambiar acá una vez más esta función de aquí. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, no vamos a poner la función c, no vamos a poner esta función. Vamos a poner la función x menos un medio. Tengo ahí esta función, x menos un medio. Si esa es mi ecuación diferencial, entonces ahora mi función coeficiente principal es esta, x menos un medio. Y x menos un medio, ¿dónde se hace cero? En un medio. Es decir, tendría que cambiar el intervalo. El intervalo ya no sería, no me sirve este intervalo, porque pi medios es más de un medio, es como 0,50 y algo. No, perdón, es 1,50 y algo. Entonces tendría que restringir ese intervalo. Medios es 1,57 aproximadamente. ¿Cómo tendría entonces que escribir este intervalo? Este intervalo no podría ir hasta pi medios. ¿Por qué? Porque precisamente en un medio, la función coeficiente principal, esta que estamos construyendo ahora, esta que estamos poniendo ahora, se hará cero, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos que ir desde menos un medio a un medio, abierto, el intervalo abierto. Y ahora en este intervalo se cumplen nuevamente las condiciones. La función a sub 0, esta función a sub 0 que es tangente, es continua en el intervalo de menos un medio a un medio, sí. Esta función g de x es continua en ese intervalo, sí. La nueva función a sub 2 es continua en ese intervalo, sí.
Pues, qué pena. ¿En qué influye? O sea, lo de y de cero y y' de cero, ¿cómo, Es cómo? realmente eso, lo que, o sea, ¿para qué nos sirve esto? Porque me da esta información. ¿Dónde estoy analizando el PBI? En cero. Si, por ejemplo, esto fuera y evaluado en pi y y' evaluado en pi, entonces no me interesa un intervalo centrado en cero, sino me Sino interesa en un pi. intervalo centrado en pi. Pero acá yo podría ponerle, qué sé yo, 12, acá 10, cualquier cosa, ¿sí? Lo que me interesa es que el teorema de existencia de unicidad garantiza que sin importar qué valores ponga usted acá, no depende de los valores que usted ponga acá, sin importar eso, qué valores ponga usted acá, ese PBI va a tener solución única. Mejor dicho, para que el PBI tenga solución única, no depende de las condiciones iniciales, no depende de estos valores. ¿De qué depende? Depende solamente de la continuidad de las funciones y de que la función coeficiente principal no se haga cero alrededor, bueno, en un intervalo alrededor del valor donde estoy analizando el PBI, en este caso cero. Ese es el poder que tiene ese teorema de existencia y unicidad. Es la potencia que tiene. Porque no me interesa cuáles sean los valores iniciales. Solamente tengo que mirar las ecuaciones, perdón, las funciones coeficientes, analizarlas con respecto a continuidad y eso me da respuestas para cualquier PBI que yo plantee. ¿Sí? Pero para eso es que, de momento para eso es que estamos utilizando esa condición inicial. Más adelante, bueno, vamos a necesitar analizar con el teorema de existencia y unicidad que exista esa solución única y con los métodos que vamos a estudiar nos vamos a dar a la tarea de encontrar esa solución única. ¿Bien? Bueno, vamos a volver entonces aquí. Acá estamos, nuestro teorema de existencia y unicidad. Resulta que este teorema de existencia y unicidad, como les dije, pues nos garantiza, teniendo en cuenta las condiciones, nos garantiza que un PBI tiene solución única. Pero analicemos ahora un problema de valores de frontera. ¿Qué es, primero que nada, un problema de valores de frontera? Si ustedes observan, es una ecuación diferencial de enésimo orden, solamente que las condiciones, por decirlo así, las condiciones iniciales, no hablan acerca de un solo punto, sino de dos puntos. Acá, para que no se haga esto muy tedioso, se empieza a analizar solamente con una ecuación diferencial de segundo orden. Observen. Tengo acá una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Y entonces tenemos los problemas de valores de frontera. Si usted observa, acá nosotros estamos simplemente dando condiciones sobre la función. No estamos dando condiciones sobre la derivada. ¿Sí lo observan ahí? Tengo y evaluado en A, es y sub 0 y y evaluado en B, es y sub 1. Si ustedes miran la gráfica que aparece acá hacia la derecha, básicamente lo que pide es que la solución pase por dos puntos, ¿sí? Pase por dos puntos. Pero resulta que no es la única forma de dar condiciones de frontera. De hecho, nosotros podríamos dar condiciones de frontera escogiendo cualesquiera dos de las condiciones que estoy señalando aquí hacia la parte de abajo. Es decir, puedo dar información con respecto a la función evaluada en A o con respecto a la derivada evaluada en A. Y lo mismo para B. Entonces, si hacemos todas esas posibles combinaciones, tendremos allí todas las posibles condiciones de frontera que se pueden plantear, dados A y B. Es decir, la primera condición que tenemos, ¿cuál es? Ambas evaluadas en la función y, ¿cierto? Tanto A como B, que es la que tenemos aquí en la parte de arriba. Bueno, voy a borrar acá esto, para volver a señalar. La que tenemos aquí en la parte de arriba.
Si ustedes observan, ambas funciones evaluadas, perdón, en ambos puntos evaluados en la función y de A y y de B. Acá la segunda posibilidad, ¿cuál es? La primera derivada evaluada en A y la función evaluada en B. La otra condición, la otra posibilidad, ¿cuál es? Que la función esté evaluada en A y que la derivada esté evaluada en B. Y la última posibilidad es que ambas estén evaluadas en la derivada. ¿Cuántas salieron allí? Salen 4 posibles condiciones de frontera para una ecuación diferencial de orden 2. ¿Qué pasa si tenemos una ecuación diferencial de orden 3? ¿Cuántas posibles condiciones de frontera podríamos plantear? Tengan en cuenta que acá podríamos dar condiciones hasta en la segunda derivada. Si tengo una ecuación diferencial de orden 3, es decir, si n es igual a 3, una ecuación diferencial de orden 3, yo podría dar condiciones ya sea de la primera, de la función, de la primera derivada o hasta de la segunda derivada. Y necesito dar 3 condiciones. Entonces acá empieza uno básicamente es como tener 3 espacios. Y la pregunta es, bueno, ¿cuántas posibilidades tengo para cada uno de los espacios? Supongamos que en este primer espacio estamos hablando de la función. Acá estaríamos hablando en la primera derivada. Y aquí estaríamos hablando de la segunda derivada. Solamente vamos a contar cuántas opciones tengo si escogiera una de cada una. ¿Vale? Y así nos vamos dando una idea de cómo podríamos contarlas todas. Si por ejemplo escogiera una condición bueno, de la función evaluada en estos puntos, en A o en B. ¿Cuántas opciones tengo? Bueno, puedo evaluar a A o a B en esa función. Tengo 2 opciones. Si ahora miramos en Y', las mismas 2 opciones. Bueno, también 2 opciones. Y si miramos en Y segunda, también tengo 2 opciones, ¿cierto? Acá, ¿cuántas tendría? Esto se conoce como principio multiplicativo. Tendría solamente así 8 opciones. Pero lo que pasa es que estas no son todas. Porque como ustedes vieron acá, por ejemplo, en este primer caso, tengo la función evaluada en los 2 puntos. Tengo la función evaluada en los 2 puntos. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos? Tendríamos que empezar a contar todas las opciones que tenemos para las otras ecuaciones, para las otras posibles ecuaciones. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, podríamos escoger condiciones en las cuales se incluyan estas dos. Se incluyan tanto la función evaluada en A como la función evaluada en B y ahora agregamos la primera derivada evaluada en A. Esa es una opción. Si ahora no agregamos la primera derivada evaluada en A, sino la primera derivada evaluada en B, es otra opción diferente y así. Es decir, podemos ir alternando, fijando dos, alternando las condiciones en la Y', las condiciones en la Y segunda y así sucesivamente. Es posible contarlos, es posible contarlos. Realmente no es muy difícil, pero lo que sí quiero es que se hagan a la idea que van a salir bastantes opciones. Van a salir al menos unas 20 posibles formas de ese problema de valores de frontera, sí van a salir. Entonces, imagínense, con todas esas posibilidades, no hay forma de garantizar que esto tenga solución única. Ya vamos a continuar hablando de esto